Muy bien, entonces ya mencionamos los tres elementos básicos de un circuito: el voltaje, la corriente y la resistencia. En la resistencia donde tuvimos un poquito, porque hay un código para poder leer la resistencia de un material. Entonces ahí está por las líneas de colores, aprendimos el orden de los colores y el número que van del 0 al 9 y la tolerancia o el margen de error en el valor, entre el valor teórico y el valor experimental de un resistor, ¿sí? Que se da en porcentaje. Hablemos un poquito más de la resistencia y de un término que se llama resistividad. Aquí surge nuestra primera ecuación, entonces vamos a hablar acerca de que R es igual a ρ por L sobre A. ¿Qué es R? Resistencia, ρ, resistividad, L, la longitud del material y A, el área, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esta ecuación? Que la resistencia eléctrica depende de algunas de las propiedades del material, como por ejemplo su longitud o su área, o incluso del mismo material. Como vimos anteriormente, no todos los materiales tienen la misma resistencia eléctrica, algunos tienen más que otros y por eso los clasificamos entre conductores, aislantes, semiconductores. Quiere decir que esto que está aquí, miren acá está la tabla, así como ese factor como el coeficiente de dilatación, como el calor específico, ¿sí? Dependen de cada material y tenemos una tabla para eso. Entonces aquí tenemos el material, la plata, el cobre, que son los metales, o sea, los conductores, y nos aparece el valor de resistividad aquí al ladito. Muy importante mirar las ecuaciones de ese valor constante para cada elemento, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la parte de los aislantes, el número crece considerablemente. La resistividad es mucho mayor que en un material conductor. Entonces, la resistencia eléctrica depende del material, que lo conocemos por su resistividad, de su longitud y de su área. Miremos aquí, analicemos un poquito la gráfica. ¿Qué pasa si la longitud del material aumenta? ¿La resistencia aumenta o disminuye? Entonces, si chequeamos bien la ecuación, nos damos cuenta que ellos serían directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también. Así que entre el material sea más largo, la resistencia eléctrica aumenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el área? Área y resistencia. Miren que están en lados contrarios, así que estamos hablando de que son inversamente proporcionales. Entre mayor área tenga el material, por ejemplo, si hablamos de un cable conductor, entonces si tiene mayor área, significa que la resistencia eléctrica es menor, ¿sí? Y de pronto le podemos poner un poquito de lógica a ese análisis y, por ejemplo, entre más ancho, más área tenga, mayor sea el diámetro de ese alambre, pues digamos que los electrones libres van a poder circular a través de él con mayor facilidad, o sea que van a tener menos resistencia a su movimiento, ¿sí? Entonces, entre área y resistencia son inversamente proporcionales. Hay otra cosa que es otro factor que también influye en la resistencia y es la temperatura. La temperatura del material también afecta su resistencia. Entonces eso lo vemos en los, por ejemplo, en los semiconductores, que si les aumentamos o les disminuimos la temperatura, su resistencia eléctrica cambia y puede ser más o menos conductor, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos tres factores: la longitud, el área, el mismo material y su temperatura. También son factores que afectan la resistencia que tenga un elemento. Aquí hay una nota, dice un conductor ideal significa que tendría una resistividad cero. Un aislante ideal significa que tendría una resistividad infinita. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Pasemos entonces a algo que nosotros ya llamamos circuitos complejos. ¿Recuerdan que era un circuito simple? Tenía una batería, una resistencia y cables que lo unían. Pero aquí tenemos una batería y dos bombillos o dos resistencias. Aquí también tenemos dos resistencias.
Entonces, cuando ya yo tengo más de una resistencia, ya no es un circuito sencillo, sino complejo. ¿Por qué se vuelve complejo? Porque yo puedo acomodar esas resistencias de varias formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo las dos resistencias y las tengo conectadas. Miren la forma en que las tengo conectadas. Entonces me gasté aquí como 4 cables de conexión para poder hacer este arreglo, pero es válido. Y de este lado tengo las resistencias agarraditas una de la mano de la otra hacia la batería. Entonces yo cuando ya tengo dos o más resistencias puedo combinarlas de una forma cualquiera. Entonces ya eso hace que mi circuito se vuelva complejo de analizar. Entonces básicamente aquí estamos viendo dos arreglos que conocemos como un circuito o un arreglo de resistencias en paralelo y un circuito en serie, ¿sí? Vamos a ver aquí la famosa VIR, voltaje es igual a I por R, voltaje es igual a corriente por resistencia, popularmente llamada la ley de Ohm. Entonces aquí vamos a trabajar con esta ecuación llamada, nosotros la abreviamos diciendo VIR, y vamos a ver cómo la utilizamos para los circuitos en serie y en paralelo. Bien, hablemos de un circuito en serie. ¿Qué es? Entonces aquí tenemos la batería, cables, ignoremos este interruptor o este switch por un momento, cables, una resistencia, otra resistencia y cable a la batería, y tenemos aquí un circuito cerrado, ¿sí? Entonces recuerden que se empiezan a desplazar los electrones desde su punto, pasan por todo el cable y llegan hacia el otro extremo. Allí entonces cuando se desplazan los electrones hay flujo de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Que el electrón o la corriente debe venir por aquí, pasa por esta resistencia y debe pasar por la otra resistencia para poder llegar hasta el otro extremo. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie hay un solo camino para la corriente. No tiene otra forma de llegar hasta el otro extremo. Tiene que pasar por las dos resistencias, ¿sí? Entonces aquí la corriente tiene un solo camino. Quiere decir que la corriente que se genera en la fuente va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 y a la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces aquí dice I1 va a ser igual a I2 y pues va a ser igual a la corriente de la fuente, ¿sí? ¿Qué pasa con la resistencia? Bueno, todo lo complejo siempre lo tratamos de llevar a algo simple. ¿Puedo convertir este circuito en algo simple? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la batería. Voy a poner aquí una resistencia, voy a poner otra resistencia y aquí está la batería y los cables que lo cierran. Tengo dos resistencias, tengo R1 y tengo R2. Pero yo puedo simplificar esto para que sea uno simple, porque obviamente siempre es más fácil trabajar con un caso simple. Entonces aquí tengo R1 y R2, pero aquí lo convertí en una sola resistencia. Es como si yo tuviese estos dos valores y yo puedo simplificarlo. Entonces, ¿qué valor de resistencia debo poner aquí para que sean equivalentes a esos circuitos? No es simplemente coger y dejar una sola, es poner una resistencia total o una resistencia equivalente al sistema que tenía antes con R1 y R2. Para un circuito en serie es muy sencillo porque la resistencia equivalente o total simplemente sería la suma de las resistencias que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si esto es de 2 ohmios y esto es de 1 ohmio, yo puedo hacer un circuito sencillo con una sola resistencia y me consigo una de 3 ohmios. Listo, la pongo aquí. ¿Listo? Supongamos que mi batería son 2 voltios, entonces mi batería de 2 voltios, cables a una resistencia total de 3 que me reemplaza las que yo tenía individualmente. ¿Entendido? Entonces ahora pasamos a el voltaje. Bueno, ¿cómo es el voltaje? El voltaje de la fuente, si por ejemplo aquí tenemos 6 voltios, cuando está en serie se reparte. Entonces quiere decir que entre esta y esta hay una diferencia de potencial. No sé, supongamos que de 2 voltios y en esta debe estar el resto, 4 voltios, ¿sí? Porque la suma de las dos me debe dar el voltaje de la fuente. Entonces aquí tenemos que el voltaje total o el de la fuente va a ser a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje, dependiendo del número de resistencias que tenga conectada en serie. ¿Listo?
Entonces son los puntos que debemos tener claro. Un circuito en serie tiene un solo camino para la corriente. Quiere decir que, por ejemplo, si yo rompiera aquí este cable, aquí lo rompo, ¿circula corriente? No. La corriente circula cuando el circuito está cerrado. Y si yo rompo este cable aquí, ya la corriente no tiene por dónde pasar porque ese era su único camino, así que no va a circular corriente. Lo mismo pasa cuando yo muevo este interruptor. Si el interruptor lo abro, quiere decir que estoy rompiendo el circuito, quiere decir que la corriente no tiene camino para circular, ¿sí? Entonces, en un circuito en serie, la corriente tiene un solo camino. Si se daña un bombillo, se deja de funcionar el sistema. La corriente de la fuente va a ser igual a la corriente que pasa por cada resistencia. La resistencia total o equivalente va a ser la suma de las resistencias que tengo conectadas en serie. Y el voltaje de la fuente o la diferencia de potencial de la fuente va a ser igual a la suma de las diferencias de potenciales que haya en cada resistencia. ¿Listo? Vamos a un circuito en paralelo. Entonces miren que en un circuito en paralelo, ya las flechas aquí me están indicando que no hay un solo camino. Tengo la batería acá y aquí tengo, por ejemplo, estos cables con este bombillo y hasta acá. Y tengo otros cables con el otro bombillo y hasta acá. Pero si se dan cuenta, cada bombillo está como independiente. Cada uno recibe de la batería directamente. Entonces, si este bombillo se daña, ¿se afecta el funcionamiento del otro? ¿Cierto que no? Porque él está recibiendo directamente de la fuente su energía. No depende del otro bombillo. Lo mismo pasa si el que se dañara fuera este y este está funcionando, ¿sí? Entonces, en un circuito en paralelo hay varios caminos para la corriente. Prácticamente aquí nos notamos eso que están conectados directamente a la fuente. Entonces el voltaje de la fuente va a ser el mismo voltaje para cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces la diferencia de potencial de cada una va a ser directamente la de la fuente. Entonces si por ejemplo aquí hay 9 voltios, esta resistencia está en una diferencia potencial de 9 voltios y esta resistencia también está en una de 9 voltios. Entonces dice aquí, voltaje de la fuente es igual al voltaje 1 al voltaje 2. La corriente, bueno, entonces aquí está el truco. Hay varios caminos para la corriente. Así que cuando la corriente empieza aquí, por ejemplo, vamos a cambiarle acá, por ejemplo, sale aquí la corriente y llega a este punto, ¿qué le pasa a la corriente? Pues tiene dos caminos, así que hay una parte de ella que se va por este lado y una parte que se va por este lado. ¿Por dónde creen que se va a ir más corriente? Si recuerdan las propiedades de los materiales, entonces recuerden que todos tienen resistencia, ¿sí? Aquel que tenga menos resistencia eléctrica, pues significa que va a poder circular mayor corriente. Así que nos tocaría mirar, por ejemplo, imagínate que este bombillo es de 1 ohmio y que este bombillo es de 5 ohmios. Quiere decir que por este camino ella va a encontrar mayor resistencia que este. Así que más corriente va a pasar por este lado que por el otro, ¿sí? Pero ella se divide. Así que si yo quiero saber cuánto es la corriente total o la corriente de la fuente, pues me toca coger la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Entonces, cuánta corriente pasa por aquí, más cuánta corriente pasa por aquí, para saber cuánto es la corriente total. ¿Qué pasa con la resistencia? Volviendo nuevamente al punto de, ¿puedo yo convertir esto en un circuito sencillo? Claro que sí. Entonces me voy a la batería y en vez de tener dos bombillos voy a poner uno solo, ¿sí? Pero ya no voy a decir 1 más 5, entonces voy a poner una de 6. No, no funciona así, porque eso sería para un circuito en serie. Esto es un circuito en paralelo, entonces la combinación de las resistencias cambia. ¿Cómo se calcula? Bueno, esta es una fórmula que podemos utilizar cuando tenemos dos resistencias. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual al producto de la resistencia dividido entre la suma de ellas. Entonces aquí me quedaría 1 ohmio por 5 ohmios dividido entre la suma de ellas, que sería 1 más 5. Quiere decir que arriba me da 5 ohmios cuadrados.
y abajo me da 6 ohmios, un ohmio con un ohmio se va y me está quedando que debo conseguirme una resistencia de 5/6 de ohmio para que sea un circuito equivalente al que tengo arriba, ¿sí? Entonces, miren que es importante identificar desde el principio qué tipo de circuito es, en serie o en paralelo, para saber cómo calcular la resistencia total. En el cuadernillo van a encontrar la ecuación así: una resistencia 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Generalmente utilizan calculadora en este tipo de cálculos. Es como de papel 2, pero puede que en papel 1 surja un cálculo sencillo. Entonces es importante que ustedes recuerden cómo se trabaja esta ecuación, ¿sí? Entonces, porque si tienen calculadora, pues simplemente colocamos el valor de R1, de R2, hacemos esto y luego pues invertimos la respuesta para saber cuánto es R total. Pero si no recuerda, entonces usted trabaja fracciones. 1 sobre R total, ¿recuerda cómo hace esta suma? Miren que entonces cojo y multiplico los dos denominadores y luego multiplico en cruz. 1 por R2, R2. 1 por R1, R1. ¿Sí? Esto sería 1 sobre R total. Y luego invierto. Entonces, si esto es 1 sobre R, quiere decir que R total va a ser igual a esto invertido. El producto me queda arriba y la suma me queda abajo, como para que sea más fácil de trabajar. ¿Cuándo le sirve la ecuación que está en el cuadernillo? Cuando tiene 3, 4, 5 resistencias, ¿sí? Entonces coloca 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, etc. Hace toda esa operación y al final invierte el resultado 1 sobre lo que le dé para hallar la resistencia total. De esa forma se trabaja este tipo de circuitos. Hagamos un ejemplo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿nuestro circuito es un circuito en serie o es un circuito en paralelo? Entonces aquí tenemos la batería y tenemos pues un solo cable de conexión. Esto es un circuito en serie, ¿sí? Ahí tenemos un solo camino y tenemos dos resistencias. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Por ejemplo, ¿cuánta corriente pasa por la resistencia 1? ¿O cuánto es el voltaje en B1 o en B2? ¿Sí? Entonces, pues este es un método que les quiero enseñar. No lo van a encontrar en los libros. Generalmente pues hago esto, es mucho más organizado. Una columna con valor de resistencia, una columna con el valor de la corriente y una columna con el valor del voltaje. Y coloco aquí pues el número de las resistencias. Entonces en este caso R1, R2 y aquí me iría R total, ¿sí? R1 vale 260, acá está la unidad, R2 vale 330. Entonces, ¿cuál sería la resistencia total? Recuerden que en serie la resistencia total sería simplemente la suma de ellas, así que sería 260 más 330 nos está dando un total de 590 ohmios, ¿sí? En esta línea, que es la resistencia total, es cuando tengo un circuito sencillo. Una resistencia de 590, la batería, que es de 230 voltios, aquí no lo están dando. Entonces, si ya tengo la resistencia total y la fuente total, ¿cuánto sería la corriente total que circula? En este caso voy a utilizar VIR. Entonces, si quiero calcular corriente, la resistencia multiplica, pasa a dividir. Debo hacer voltaje dividido entre resistencia. En mi ejemplo serían 230 dividido entre 590. Esto me está dando 0.39. Voy a poner aquí 0.4 amperios. ¿Listo? Entonces ya tengo esto, el circuito total. Cuando lo tengo así, cuando tengo simplemente una batería de 230 y una resistencia de 590, está circulando una corriente de 0.4 amperios. Eso es lo que tengo. Pero mi circuito no es sencillo. Mi circuito no tiene una sola resistencia, sino que tiene dos. ¿Qué hago para llenar los otros espacios? Bueno,
tengo que recordar las propiedades de este circuito. Es un circuito en serie. Y en serie me dice que la corriente que está pasando por la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 2 y es la misma corriente de la fuente. Entonces, si ya yo calculé que esto es 0.4, quiere decir por R2 pasa 0.4, por R1 pasa 0.4. Entonces, ¿qué me hace falta? Simplemente hallar el voltaje, pero nuevamente uso VIR. Si quiero hallar el voltaje y tengo corriente y resistencia, solo multiplico. Así que me quedaría aquí 260 por 0.4. Esto me da 104. Y 330 por 0.4 me da 132. Y con eso terminaríamos de llenar nuestro cuadro. Entonces ya nos pueden preguntar, ¿cuánta corriente pasa por R1? 0.4 amperios. ¿Cuánto es el voltaje o la diferencia de potencial entre R2? Es 132, ¿sí? Bueno, aquí hay un apunte que quiero resaltar. Recuerden que en el circuito en serie habíamos dicho que la resistencia es la suma de las dos. Si yo sumo estas dos, me da esta. Que la corriente es la misma, así que aquí está la misma. Y que el voltaje total sería la suma de estas dos, ¿sí? Entonces, si usted suma, que me está dando 237, se pasó un poco del 230 que me aparece en la respuesta, ¿sí? ¿Qué creen que pasó allí? Bueno, allí la cuestión es más como de aproximación. Aquí recuerden que me había dado 0.389, entonces si usted hace estos cálculos con ese valor, aquí le va a dar un poco menos, aquí le va a dar un poco menos y cuando usted sume le va a dar aproximadamente 230, ¿sí? Entonces eso lo puede usted verificar y mirar que sí se cumplen las propiedades de un circuito en serie. Miremos ahora este. Aquí, entonces ya la conexión nos cambia. Tenemos un circuito en paralelo, ¿cierto? Aquí tenemos un camino para esta y tenemos otro camino independiente para la otra resistencia. Entonces vamos a llamar a esta resistencia 1, a esta resistencia 2. Entonces nuevamente hagamos lo mismo. Tengo resistencia 1, resistencia 2 y pues la combinación de ellas dos que sería la resistencia total. Aquí tenemos el valor del voltaje total. Entonces, una es 60 y la otra es 20. ¿Cuánto me da la resistencia total? Usted recuerda que para un circuito en paralelo me va a quedar el producto de las dos dividido entre la suma. Esto me va a dar en ohmios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daría 60 por 20 dividido entre 60 más 20? O sea, entre 80. Esto me está dando un valor de 15 ohmios, resistencia total. Note algo aquí interesante, la resistencia es 60, la resistencia es 20. La resistencia total es menor que esas dos, ¿sí? Entonces mire lo interesante, quiere decir que si yo combino resistencias en paralelo, la resistencia total va a ser menor que cualquiera de las resistencias que están combinadas allí. Hagamos lo mismo, tengo resistencia y tengo voltaje, ¿cómo hallo I? Aplicando VIR y entonces sería voltaje dividido entre la resistencia. Hacemos entonces 6 dividido entre 15, me da un total, casualmente, de 0.4, ¿sí? 0.4 amperios. ¿Cómo llenamos entonces las otras casillas? Recordemos propiedades de circuitos en paralelo. ¿Qué se cumple circuitos en paralelo? Recuerda que dijimos que los caminos son independientes y que cada resistencia está conectada a la batería. Así que si yo ya sé que el voltaje es de 6, la resistencia 2 está sometida a un voltaje de 6 y la resistencia 1 también. Entonces si ya tengo resistencia y voltaje, puedo hallar I, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo proceso. Voltaje 6 entre resistencia 60. Esto me está dando 0.1. ¿Cuánto creen que debe dar el otro? 60
entre 20 me está dando 0.3. Recuerden que si yo sumo las corrientes en un circuito en paralelo me debe dar la corriente total. El voltaje debe ser igual y la combinación de las resistencias con este producto dividido entre la suma me debe dar el valor que yo pondría en una resistencia individual, ¿sí? Listo. Entonces con esto practiquemos cómo calculamos corriente, voltaje o resistencia total en un circuito en serie o en paralelo.